ya lo adelantaba nuestro compañero Waldir Domínguez, que se encuentra en la zona de las calles alternativas habilitadas para desviar el tránsito por la avenida Artigas, luego de que se restringiera el paso en este puente que pasa por encima del arroyo Emburicao y que sufría algunas fisuras. Están retirando la columna que mencionabas, Waldir, ¿es así? Asimismo, personal de la Administración Nacional de Electricidad están haciendo el retiro correspondiente y de hecho le consultábamos si van a poner de vuelta otra columna y están analizando la posibilidad de eliminar completamente, dice, porque están así como estaba diciendo, justamente medí desde donde está ubicada la columna hasta la esquina y está aproximadamente 12 metros aproximadamente. Y decían el personal aquí de la ANDE justamente de que un camión grande no puede prácticamente doblar aquí y probablemente alcanzó, según las informaciones que ellos tienen también, son 2 camiones que intentaron pasar por aquí y uno de ellos obviamente derribó casi por completo lo que sería esta columna y ahora ya ellos están retirando de aquí y se va a analizar la posibilidad de eliminar de manera completa, lo dicen porque para poder liberar un poquitito más este espacio que vienen de la zona céntrica para la zona del Jardín Botánico. Ahí ven ustedes Justamente como un gira colectivo. Sí. Ahí vamos a ver cómo gira. Ahí está. Justo casi alcanza lo que sería la parte de la columna. Imagínense lo que sería un camión de gran porte, Roberto. Exactamente. Ahí bueno, ahí tiene que vemos acomodarse que primero. tiene que retroceder. Claro, exactamente. Y esta calle por donde transitan los vehículos, donde ahora está girando este bus, es de único sentido, no vienen del otro lado. Exactamente, es de único sentido. Eso de aquí a 2 cuadras aproximadamente ya se sale de vuelta a lo que sería la avenida Artigas. Nosotros estamos ubicados a 1 cuadra exactamente aquí, hacia el lado derecho ya, por donde vienen también los colectivos y suben por Lombardo como para irse hacia las otras cuadras, ¿verdad? Y evidentemente también agentes de la Policía Municipal de Tránsito están ayudando a que pueda esto circular más fluidamente. Y por supuesto, allá en Artigas también hay personal de la PMT que están ayudando, compañeros. La manera que dificulta un poco es así para doblar los colectivos y también los camiones de gran porte, Roberto. Ahí aparece otro bus, a ver si tiene el mismo inconveniente. Bueno, al parecer este es un poquito menos largo. Un poco más chico, exactamente. Mejor el ángulo de giro. Sí, también. Otra cuestión. No sé si tenés cerca a pobladores de la zona para que ellos también vayan señalando cuánto les ha afectado este tema y si es que a sus criterios se hicieron bien las cosas y si esta calle, por ejemplo, es la apropiada para recibir tanta afluencia de vehículos. A ver, por ahí tengo entendido que son comerciantes de la esquina, vamos a ver si podemos aprovechar también para poder conversar con ellos. Realmente, ahí está, un conductor ya dice justamente, todo un tema para pasar por acá, dice, cruzo, voy a tratar de acercarme. Buen día, señores, Matecopas y Aporte. ¿Qué tal el tema de las calles alternativas aquí? Vea, PEP acepta esas islas de Ipure y otras alternativas ya. No acepté, se fue la ruta para doblar ahí. No da gusto te da toda la vuelta para venir para tu trabajo otra vez. ¿Ustedes son pobladores de esta zona? Acá por acá, esta Matecojina, ¿depende afectar o no? Sí, claro que sí va a afectar. Afectado. ¿En qué, por ejemplo, dónde afecta? Y tener que dar toda la vuelta y más complicado también. O sea, más agilidad, entonces lo que están pidiendo ustedes, que ya pues él la trabaja. Termine ya este puente para pasar directo otra vez. Hay gente que, por ejemplo, van a tomar colectivo, eso tiene que entrar a esta calle alternativa. Tienen que buscar para agarrar colectivo donde va a pasar. A veces ellos desvían, cualquier lado nomás desvían y pasa por ahí. Ya no se respeta prácticamente lo que se... Cualquier lado nomás ellos desvían el colectivo a veces. Yo vengo del auto, ¿verdad? Porque doble todito. Casi IPS salgo y para venir acá retirar mi diario. Y después tengo que ir otra vez hacia allá. Ahí está la situación. Bueno, gracias, señor. Acá está el amigo, tengo entendido que está esperando colectivo por acá. Mateco Paginadón. Todo tranquilo. ¿Qué tal la situación con el tema de los desvíos aquí? Y todo un tema ahora. ¿Vos estás esperando colectivo acá? No, estoy en la venta ahora. Ah, estás en la venta. Sí. Pero ¿a vos te viene bien o te afecta en algo también? Y la verdad que no perjudica a todo porque no se queda ni un vehículo.
retoman y después ya no hay que le haga parar, sino que le hacen tricircular muy rápido, pues. Claro, porque está ayudado aquí por la gente de PMT justamente y no pueden quedarse aquí. No, le hacen pasar rápido. Y anteriormente, ¿cómo era la cuestión aquí? ¿Era transitable también así? No ahora, pero igual nosotros nos mudamos, estábamos en Vera de Artigas, nos pasamos acá porque no hay nada allá. Allá está todo cortado. Y ahora peor porque no se queda ni un vehículo. O sea, ¿Cuánto prácticamente cayeron no sus vendes ventas, nada, Waldir? entonces. No, y la verdad que nos perjudica todo, como te dije. ¿Cuánto al día vos solías hacer allá por Artigas? Y digamos como 800 y ahora nada, 300 apenas. Apenas, o sea, estás cubriendo prácticamente. Y tenemos cuenta que pagar y se multiplica ahí. Muy bien, ahí está, gracias señor. Situación complicada igualmente para los vendedores, Roberto, porque así como ya lo escuchaste, 800.000 guaraníes allá sobre Artigas y acá al colocarse aquí en la esquina que nadie puede quedarse solamente 300.000 guaraníes al día, dice compañero. Claro, son los daños colaterales. Obviamente se Exactamente. busca el bien mayor, se está realizando la obra que es justa y necesaria, pero son los Sí. datos paralelos que también siempre es oportuno manejar. ¿Cómo le está afectando Claro, a un por eso lo vendedor, a un decía. comerciante y también a los vecinos, me imagino? Claro, por eso lo decía justamente el señor que estaba aquí en la despensa también, que lo que se pide es agilidad para que esto pueda terminar y pueda circular nuevamente tranquilamente todos los conductores y de hecho también los vendedores puedan hacer su trabajo allá por Artigas. Un dato no menor, Waldir, es lo que decía este señor, que de ser cierto, que los buses están desviando por cualquier lado, lo decía él literalmente, y esto también está desorientando a los usuarios del transporte público. Claro, porque de repente los que se van hacia el Jardín Botánico, por ejemplo, sí o sí tiene que venir por lo menos a esta calle alternativa que es Lombardo como para tomar colectivo y ahí ya van directamente, ¿verdad? Ahora, si bien están un poco más para el Jardín Botánico, sí, ya no son perjudicados porque aquí a 2 cuadras aproximadamente ya los buses salen de vuelta a la avenida principal. No vi ningún cartel de señalización, pero por lo que pude apreciar, si es que el camarógrafo se pone en dirección a cómo bajan los buses viniendo de lo que sería Sacramento o la zona del IPS, veo que sí, una de las calzadas con dirección a Artigas está clausurada. Sí, exactamente. Allá de Artigas vienen, se suben los colectivos también. Acá donde ves justamente la línea 13 y 55, acá ya se usa doble sentido. Porque lo que se suben de Artigas como para irse hacia IPS también tiene que utilizar esta alternativa como para salir de vuelta hacia el otro lado. Y justamente por eso te digo, ahí donde está la oficial de tránsito, se Sí. está clausurando con una especie de muro de contención. Bloques, sí, Es con con los bloques de bloques. cemento. Sí. Y ese bloque es para señalizar el giro, Waldir. Para señalizar el giro. De hecho que ellos dicen que desde las 5 de la mañana ya están ubicados aquí hasta las 12 de la noche aproximadamente, desde el momento en que se tuvo ese inconveniente del puente, Roberto. Voy a tratar de acercarme junto a la gente a ver si es que nos puede indicar desde qué hora exactamente ellos están ubicados aquí. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y la verdad que nosotros estamos en un horario ya bastante, desde la mañana, prácticamente desde las 6 de la mañana estamos tratando de agilizar acá, ¿verdad? Mis compañeros de más tempranas horas, ¿verdad? De las 5 de la mañana están ya ellos, ¿verdad? Y la verdad es un poco pesado está el tráfico, pues estamos haciendo todo lo posible para ordenar, para dar fluidez y sobre todo seguridad a los transeúntes también que tienen que estar cruzando las calles y los vehículos que tienen que estar llegando a sus destinos correspondientes. Ese es otro punto muy importante también porque acá no hay tantas señalizaciones. Y sí o sí se necesita el personal que es de la policía de tránsito, ¿verdad? Estamos haciendo y al servicio de los ciudadanos nuestro trabajo como corresponde, ¿verdad? Pedimos un poquitito de paciencia, ¿verdad? Sabemos que estamos a horas pico, estamos ansiosos, ¿verdad? De llegar a nuestros hogares, ¿verdad? Pedimos que nos tengan un poquitito de paciencia, que también que, estamos resguardando la seguridad misma de ellos. Para Claro, que puedan llegar a sus hogares. ¿Hasta qué hora van a estar ustedes? Y hasta la hora que corresponda. Las órdenes dadas por los superiores estamos hasta esas horas que ellos nos dicen. 24 horas, las 24. Decía tu compañero que hasta las 12 de la noche inclusive están acá para poder dirigir. Las 24 horas, así mismo. Estamos en varios puntos las 24 horas del día. Sí, perfecto, te dejamos que hagas tu trabajo, muchas gracias. Ahí está entonces, Roberto, la Sí. información también por parte de la gente y evidentemente eso es muy importante a que ellos puedan cumplir esa labor aquí en las avenidas o por lo menos en las calles alternativas porque ustedes podrán observar la cantidad de gente que están utilizando justamente esta zona para poder dirigirse hacia lo que sería el Jardín Botánico. Ahora sí hay que precisar un dato, Waldir, que si bien puede haberse
ampliado o multiplicado el tránsito en esa zona, se nota que sí hay fluidez. Todos los vehículos que Sí, van no detienen prácticamente la marcha, están pasando. Exactamente, algunos que otros que se quedan a preguntar a la gente si hacia dónde tiene que dirigirse, si dónde sale de vuelta. Esas informaciones básicas que también obviamente la gente de PMT está brindando a los conductores para que puedan circular más rápido posible, ¿verdad? Perfecto, Waldir, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Completo reporte.